En algún punto de la década de 1530, cuando Inglaterra todavía era un reino que olía a lana mojada, a humo de turba y a sal en los muelles, nace John Oxenham. No nace en un mapa de grandes gestas, sino en un país que está aprendiendo a romperse por dentro. Enrique Oizo ya ha decidido que la fe también puede ser un asunto de Estado, que Roma queda lejos y que la obediencia se mide en juramentos. En las tabernas se discute de impuestos y de herejías, con la misma naturalidad con la que se discute del precio del arenque. Y en los puertos, donde el barro se pega a las botas como una segunda piel, la gente aprende otra religión, la del viento. Oxenham crece en una Inglaterra que mira al mar con hambre literal, de pan y de trabajo y hambre de oportunidad. El Atlántico no es un paisaje romántico, es una carretera brutal, una carretera sin posadas. Los barcos son madera viva que cruje, que suda brea por las junturas, que se hincha con el agua y se encoge con el sol. Los marineros duermen donde pueden, comen lo que aguanta, galleta dura con gorgojos, carne salada que a veces huele a establo, cerveza, agria cuando el agua se pudre en los toneles. Y aún así, el mar ofrece algo que la tierra niega, la posibilidad de volver rico sin pedir permiso. En esos años, marino no es una profesión limpia, es un oficio de manos partidas, de uñas negras, de espalda doblada por el cabo mojado. Aprender a navegar es aprender a obedecer y a desconfiar al mismo tiempo. Obedecer al contramaestre cuando grita, obedecer al capitán cuando decide, obedecer al cielo cuando cambia de humor, y desconfiar de todo lo demás. Del compañero que te puede robar el cuchillo, del mercader que te promete paga y luego desaparece, del reclutador que te emborracha para que firmes. La disciplina existe, sí, pero es una disciplina hecha de miedo y costumbre, no de uniformes planchados. John Oxenham aparece en las fuentes como marino y corsario, asociado a Francis Drake. Eso ya dice mucho. Porque Drake no es un simple capitán con suerte. Es el producto de una época en la que Inglaterra empieza a entender que el poder también se mide en rutas, en puertos, en presas, y que el enemigo principal, el que tiene plata, flotas y un imperio que parece no terminar nunca, es España. España, en la imaginación inglesa de mediados del siglo XVI, es una mezcla de admiración y resentimiento. Admiran su riqueza, su audacia, su capacidad de sostener un mundo a distancia, resienten su monopolio, su pretensión de que el océano tiene dueño, su fe militante. En Londres y en Plymouth se habla de las Indias como si fueran una mina abierta, y de los galeones como si fueran cofres flotantes. La plata de Potosí, el oro que baja de las montañas, las perlas, el azúcar, el cuero, el cacao, todo eso viaja por rutas que España intenta cerrar con leyes, con guardacostas, con orcas. Pero el mar es grande, y la tentación más grande todavía. El corso es el punto medio entre la guerra y el robo, un espacio gris, deliberadamente gris. Con una patente, cuando la hay, el corsario se convierte en herramienta del Estado sin ser soldado regular. Sin patente, es pirata. La diferencia puede ser un papel con un sello o el resultado de un juicio en un puerto extranjero. Y en el Caribe, donde las banderas cambian según convenga y donde los puertos son nidos de rumores, esa diferencia se vuelve todavía más borrosa. Oxenham aprende su oficio en esa escuela. El Caribe de la década de 1560 y comienzos de la de 1570 no es un paraíso de postal. Es un tablero de ajedrez húmedo, lleno de mosquitos, fiebre y pólvora. Las islas son escalas, escondites, trampas. Los arrecifes muerden quillas. Los huracanes no avisan. Llegan como un juicio final, arrancan velas, parten mástiles, convierten una expedición en un montón de madera flotando. Y sin embargo, allí se concentra el pulso del comercio imperial. Allí pasan los barcos que llevan mercancías europeas hacia tierra firme y regresan con productos americanos. Allí se cruzan los convoyes, los avisos, las noticias. Allí se aprende a escuchar. Escuchar es una habilidad de corsario, más que disparar, más que abordar. Porque el golpe rápido depende de saber dónde estará la presa, cuándo saldrá, con cuánta escolta, qué carga lleva, qué capitán la manda. La información vale más que un cañón. Y la información en el Caribe se compra con ron, con cuchillos, con promesas, con amenazas. Se obtiene de desertores, de esclavos que han oído conversaciones en un muelle, de pilotos que han navegado para España y ahora buscan otra paga, de comerciantes que odian los impuestos de la casa de contratación. Se obtiene también de la simple observación. Mirar el viento, mirar la marea, mirar el color del agua cerca de la costa, mirar el humo de un asentamiento a lo lejos.
Francis Drake, en esos años, ya está construyendo su reputación, no como un caballero de salón, sino como un hombre de mar que entiende el Caribe como un sistema. Drake sabe que la fuerza bruta sirve, pero que la sorpresa sirve más. Sabe que un barco pequeño, bien manejado, puede ser más peligroso que un galeón pesado si elige el momento. Sabe que el miedo viaja más rápido que cualquier vela. Basta con que un puerto español reciba la noticia de un ataque para que los mercaderes se encierren, para que los soldados se pongan nerviosos, para que los gobernadores escriban cartas desesperadas pidiendo refuerzos. Oxenham entra en ese mundo como socio, como colaborador, como parte de una red de hombres que se mueven entre la legalidad y la necesidad. No es un noble con título, es un profesional del riesgo, y eso lo define: pragmático, ambicioso, capaz de disciplina cuando la disciplina sirve para sobrevivir, capaz de cálculo cuando el cálculo promete botín, pero también impaciente, porque el Caribe enseña una lección peligrosa, que el atrevimiento puede sustituir a la infraestructura, que basta con aparecer de repente, golpear, desaparecer, que el mar, si te favorece, te convierte en fantasma. La vida a bordo para un hombre como Oxenham es una mezcla de rutina y violencia. Rutina: limpiar cubierta, reparar jarcias, calafatear, racionar agua, vigilar el horizonte. Violencia: castigos por indisciplina, peleas por una carta marcada, abordajes donde el primer minuto decide quién vive. El abordaje no es una escena elegante. Es humo, astillas, gritos, sangre que se mezcla con agua salada. Es el olor de la pólvora negra que se pega a la garganta. Es el choque de hierro contra hierro. Y después, si se gana, el silencio raro de los vencidos, el inventario rápido de la carga, la discusión sobre el reparto. El reparto. Ahí se juega la lealtad. Un corsario puede soportar hambre y tormenta, pero no soporta sentirse engañado. Los capitanes que sobreviven son los que entienden la matemática social del botín. ¿Cuánto se queda el armador? ¿Cuánto el capitán? ¿Cuánto el piloto? ¿Cuánto el artillero? ¿Cuánto el marinero raso? ¿Y cuánto se reserva para sobornos, para comprar información, para reparar el barco? Porque el barco siempre se rompe. Siempre. La madera se abre, las velas se desgarran, los clavos se aflojan. El mar no perdona la improvisación por mucho tiempo. En el Caribe, además, la guerra no es solo entre barcos. Es entre imperios que todavía no se declaran la guerra de manera abierta, pero que se muerden en los bordes. Inglaterra, bajo Isabel I, juega un juego doble. Oficialmente, diplomacia. Extraoficialmente, permitir que hombres como Drake y Oxenham, con él, hostiguen el comercio español, prueben defensas, roben plata. España protesta, envía embajadores, exige castigo. Inglaterra responde con evasivas. Y mientras tanto, en las aguas calientes, la realidad se impone. Cañones disparando, puertos incendiados, prisioneros interrogados. Oxenham aprende también otra cosa, que el Caribe es un lugar donde la geografía manda. Las corrientes te empujan aunque no quieras. Los vientos alisios te favorecen en una dirección y te castigan en otra. Las costas de tierra firme son largas, verdes, traicioneras. Los ríos son puertas hacia el interior, pero también son trampas de barro. Las enfermedades son un enemigo constante. La fiebre amarilla, la malaria, la disentería, nombres que no siempre se pronuncian, pero que se sienten en el cuerpo. Un hombre fuerte puede amanecer temblando, con la piel ardiendo, y al día siguiente estar muerto. Y un barco puede perder la mitad de su tripulación sin haber visto un solo enemigo. En ese contexto, asociarse con Drake no es solo una cuestión de amistad o de oportunidad, es una escuela de método. Drake entiende el valor de los aliados locales, de los cimarrones, comunidades de esclavos fugitivos, de los guías que conocen senderos, invisibles en la selva, de los pilotos que saben leer una costa por el color del agua. Entiende que el imperio español, por grande que sea, depende de puntos concretos, puertos, caminos, depósitos, pasos, y que si golpeas esos puntos, el sistema sangra. Oxenham, por su parte, parece absorber esa lógica con rapidez. No es un soñador que se lanza al mar por gloria. Es un hombre que busca fortuna rápida, sí, pero que sabe que la fortuna se construye con decisiones frías. Y aún así, hay algo en él, o en el mundo que lo rodea, que empuja hacia el exceso, porque el Caribe, con sus presas relativamente cercanas, con sus islas como escalas, con sus refugios posibles, crea una ilusión, la de que siempre habrá una salida, que siempre habrá una bahía donde esconderse, un puerto amigo, una isla neutral, que el mar siempre ofrece un margen. Ese margen se reduce cuando el objetivo es España, porque España no solo tiene barcos, tiene burocracia, tiene correos, tiene gobernadores que escriben informes,
Tiene una cultura de defensa del monopolio que se vuelve casi religiosa. El Mar del Sur, el Pacífico, es para España algo más que un océano. Es un espacio que creen haber cerrado con sangre y con leyes. Desde los tiempos de Balboa y Pizarro. Es la Ruta de la Plata, el camino hacia Perú, el espejo donde se refleja su poder. Y la idea de que un inglés pueda asomarse allí es, para ellos, una profanación. Pero antes de que Oxenham piense en el Pacífico, su mundo es el Atlántico y el Caribe. Allí se forja su reputación. Allí se acostumbra a la lógica del golpe rápido. Allí aprende a moverse en una economía de violencia. Capturar, negociar rescates, intercambiar prisioneros, vender mercancía robada, en puertos donde las autoridades miran hacia otro lado si reciben su parte. Allí aprende que la moral es flexible cuando hay plata de por medio. Y la plata es el gran imán. No solo por su valor, sino por lo que representa. La plata española es el combustible de Europa. Paga ejércitos, compra alianzas, financia guerras en Flandes, sostiene la maquinaria imperial. Cada lingote que sale de América es una pieza de un engranaje gigantesco. Para un corsario inglés, interceptar esa plata no es solo enriquecerse, es golpear al enemigo donde más duele. Y esa idea, en Inglaterra, empieza a sonar cada vez más razonable. En los muelles ingleses, los rumores sobre las riquezas americanas circulan como si fueran cuentos de taberna, pero con un detalle. Muchos de esos cuentos vienen de hombres que han estado allí, hombres que han visto Portobelo, Nombre de Dios, Cartagena, hombres que han olido el sudor de las mulas cargadas de barras de plata, cruzando caminos de selva, hombres que han visto cómo el imperio español depende de una logística que parece invencible, hasta que alguien la interrumpe. Drake, en sus operaciones tempranas, ya ha demostrado que se puede atacar un puerto, capturar un barco, escapar, que se puede incluso cruzar el Istmo de Panamá y mirar el Pacífico desde una colina, como un desafío. Ese gesto, mirar el Mar del Sur, tiene algo de teatral, pero también de estratégico, porque el Istmo es una bisagra del mundo, una franja estrecha de tierra donde la humedad te empapa la ropa y el barro te traga las botas, donde las mulas resbalan, donde los hombres se cortan con lianas, donde la selva no deja ver el cielo. Y sin embargo, esa franja decide rutas, decide imperios, decide fortunas. Oxenham se mueve en ese ambiente de ideas peligrosas. La idea de que el istmo no es solo un obstáculo, sino una puerta. La idea de que el Pacífico, que España cree suyo, puede ser vulnerado. La idea de que el golpe más grande no está en el Caribe, donde España ya espera ataques, sino al otro lado, donde la vigilancia es distinta, donde los puertos están orientados a otro tráfico, donde la sorpresa puede ser total. Pero todavía no. Todavía, en esta etapa, Oxenham es un hombre del Caribe, un hombre que aprende a medir distancias en días de navegación, no en millas, que aprende a leer el cielo por la forma de las nubes, que aprende a distinguir, por el olor del viento, si hay tierra cerca, que aprende a vivir con la humedad constante, con la ropa que nunca se seca, con la piel que se llena de llagas por la sal, que aprende a dormir con un ojo abierto, y aprende sobre todo a entender a los españoles, no como caricaturas, sino como adversarios reales. Los españoles en el Caribe no son solo soldados con armadura. Son funcionarios, comerciantes, pilotos, esclavos, indígenas aliados, milicianos locales. Son una sociedad entera defendiendo un sistema. Y ese sistema tiene nervios. Los caminos de la plata, los puertos de embarque, las flotas que salen en temporada, los almacenes donde se guarda el tesoro. Un corsario inteligente no ataca al azar. Ataca donde el sistema se tensa. Oxenham, asociado a Drake, participa en ese tipo de operaciones. No siempre queda claro en cada episodio qué papel exacto desempeña. Si capitán independiente, si subordinado, si socio en una empresa concreta. Pero su nombre queda ligado a ese círculo de hombres que convierten el Caribe en un laboratorio de guerra irregular. Y en ese laboratorio se aprende rápido o se muere. La relación con Drake también implica otra cosa. Una cierta cultura de audacia calculada. Drake no es un suicida, es un jugador. Sabe cuándo retirarse. Sabe cuándo negociar, sabe cuándo esperar, pero también sabe que el tiempo es un enemigo, porque cada golpe que das genera respuesta, cada puerto que atacas envía cartas, cada barco que capturas deja supervivientes que cuentan lo ocurrido. Y el imperio español, lento a veces pero persistente, aprende, refuerza guardias, cambia rutas, aumenta patrullas. La ventana de oportunidad se cierra. Oxenham, en ese entorno, empieza a mostrar su propia mezcla de cálculo e impaciencia, porque el corsario vive de ventanas. Ventanas de viento, ventanas de información, ventanas políticas. Si esperas demasiado, la presa se va. Si te precipitas, caes en una emboscada. Y el Caribe está lleno de emboscadas.
bahías donde un barco parece indefenso y en realidad hay cañones ocultos, puertos donde te prometen agua y te entregan a la autoridad, islas donde la tripulación se dispersa buscando comida y vuelve con fiebre. La religión además añade una capa de peligro. En el mundo hispánico, un inglés no es solo un enemigo económico, es un hereje potencial, un protestante, un hombre que, por definición, desafía el orden espiritual del imperio. Eso significa que, si cae prisionero, no siempre será tratado como un simple combatiente. Puede ser un ejemplo, un escarmiento, y esa posibilidad flota en el aire, aunque en el Caribe todavía parezca lejana, como un trueno en el horizonte. Oxenham no navega en un vacío. Navega en una época en la que el mar es el escenario principal de la competencia europea. Francia, Inglaterra, los Países Bajos, todos miran hacia las rutas españolas. Y España, con su experiencia y su aparato, intenta mantener el control. El Caribe se llena de pequeñas guerras no declaradas, de ataques nocturnos, de incendios, de rescates pagados en plata, de prisioneros que cambian de manos como mercancía. En ese mundo la reputación es capital. Un capitán conocido atrae hombres. Un capitán conocido consigue crédito. Un capitán conocido puede negociar con gobernadores corruptos o con comerciantes dispuestos a arriesgarse. Drake tiene reputación. Oxenham, al asociarse con él, se acerca a esa aura, pero también se acerca al peligro, porque los españoles no olvidan nombres, los escriben, los repiten, los convierten en objetivo. Hay un detalle que define a los corsarios ingleses de esta generación. No tienen bases seguras en el Caribe como las tendrá Inglaterra más tarde. No tienen un sistema de puertos propios. Dependen de refugios temporales, de islas poco vigiladas, de acuerdos informales. Dependen de la velocidad, de la sorpresa, de la capacidad de desaparecer. Y eso funciona, hasta que no funciona. Oxenham, en su aprendizaje, ve esa fragilidad. La ve cuando falta pólvora y hay que racionar disparos. La ve cuando el casco necesita reparación y no hay astillero. La ve cuando la tripulación se enferma y no hay médico. Solo un barbero con cuchillas y alcohol. La ve cuando el agua se acaba y hay que arriesgarse a desembarcar en una costa hostil para llenar toneles. La ve cuando un guía local promete un camino y luego se pierde en la selva. La ve cuando un aliado se convierte en delator. Y aún así la promesa del botín empuja. Empuja como empuja la marea. Porque el Caribe ofrece premios, sí, pero también ofrece competencia. Cada vez hay más hombres buscando lo mismo. Más corsarios, más piratas, más aventureros, y España, golpeada, se vuelve más cauta. Los convoyes se organizan mejor. Las escoltas aumentan. Los puertos se fortifican. El golpe fácil se vuelve menos fácil. Ahí es donde la mente de un hombre como Oxenham empieza a mirar más lejos, más allá del Caribe, más allá de las rutas conocidas, hacia ese otro océano que, en la imaginación europea, todavía tiene algo de misterio y de mito. El Pacífico, el Mar del Sur. Un mar que para los ingleses es casi una provocación geográfica. Está ahí, al otro lado de una franja de selva, y sin embargo parece inaccesible. Un mar donde navegan barcos cargados de plata desde Perú hacia Panamá, donde las ciudades costeras viven mirando hacia el oeste, no hacia el Atlántico. Un mar donde España se siente más segura porque cree que nadie más puede llegar. Pero llegar es el problema. Y el Istmo de Panamá, esa bisagra del mundo, se convierte en una idea fija, una línea estrecha que separa dos universos. Del lado del Caribe, el mundo de las islas, de los alisios, de las rutas de flota. Del lado del Pacífico, distancias enormes, costas largas, puertos aislados y una logística española que depende de caminos internos y de la coordinación entre Panamá y Perú. Oxenham, todavía en su etapa caribeña, ya conoce el istmo como concepto y como amenaza. Sabe lo que significa mover hombres por selva. Sabe lo que significa cargar pólvora, armas, comida, herramientas, y hacerlo a pie o en mula, bajo lluvia, con barro hasta los tobillos, y con insectos que se meten en la ropa, con el aire tan pesado que cuesta respirar. Sabe que un cruce así no es una excursión, es una operación militar y logística, y que cualquier error se paga con hambre, con enfermedad, con deserción. Esa conciencia no lo frena, lo prepara. Porque el corsario pragmático no se enamora del peligro por sí mismo. Se enamora del premio que hay detrás. Y el premio, en la mente de los ingleses, está cada vez más asociado a la plata peruana, a los barcos que navegan por el Pacífico con menos escolta, con menos expectativa de ataque extranjero, a la posibilidad de ser el primero, de abrir una ruta de saqueo donde España no ha puesto todavía todos sus candados. La asociación con Drake también le enseña algo sobre el liderazgo. Un capitán no manda solo con gritos, manda con promesas creíbles, con la capacidad de mantener el orden sin destruir la moral.
con la habilidad de repartir botín de manera que la tripulación sienta que vale la pena seguir, y con la frialdad de tomar decisiones impopulares. Abandonar a un herido si no hay forma de salvarlo, quemar un barco capturado si no se puede tripular, castigar a un ladrón para evitar que el barco se convierta en una guerra civil flotante. Oxenham se mueve en ese filo. No es un santo, no es un monstruo, es un hombre de su oficio. Y su oficio en el siglo XVI es un oficio donde la violencia es herramienta y lenguaje, donde la ley es algo que se invoca cuando conviene, donde la vida humana tiene un precio que se calcula en rescates y en raciones. En los puertos españoles del Caribe, el nombre de Drake ya provoca alarmas, y los nombres asociados a él empiezan a ser anotados. Oxenham, al estar cerca, entra en esa lista mental de enemigos, no necesariamente como el más famoso, pero sí como parte de una amenaza que ya no parece anecdótica. Porque lo que para España era al principio una molestia, unos cuantos ingleses atacando en los márgenes, empieza a parecer un patrón, una estrategia, una señal de que Inglaterra está probando el imperio como se prueba una armadura, golpeando aquí y allá para ver dónde suena hueco. Y mientras tanto, en Inglaterra, la cultura marítima se endurece. Los puertos como Plymouth, donde Drake tiene raíces, son lugares donde la frontera entre comercio y guerra es delgada, donde un barco puede salir como mercante y volver como corsario, donde los inversores, hombres con dinero, con contactos, ponen capital en expediciones esperando retorno, donde la aventura se convierte en negocio, y donde un hombre como Oxenham puede imaginar un ascenso rápido, de marinero a oficial, de oficial a capitán, de capitán a hombre rico. Ese ascenso, sin embargo, tiene un precio. Cada escalón se sube sobre riesgo, y el riesgo no es abstracto, es concreto. Es un cabo que se rompe y te arranca la mano. Es una bala de arcabuz que te atraviesa el muslo y se infecta. Es una tormenta que te deja sin velas y te empuja hacia una costa de arrecifes. Es un gobernador español que decide colgarte sin juicio. Es una fiebre que te hace delirar en una hamaca mientras el barco sigue navegando y tú ya no sabes si estás vivo. Oxenham, en esta primera etapa, todavía no es el hombre que terminará en Lima. Todavía no es el prisionero valioso trasladado al Perú. Todavía no es el ejemplo público. Es, sobre todo, un marino que se está convirtiendo en algo más peligroso. Un especialista en encontrar grietas en el sistema español, y esa especialización en el Caribe se alimenta de pequeñas victorias, de golpes que salen bien, de botines que se reparten, de historias que se cuentan en voz baja en las tabernas, historias de puertos tomados por sorpresa, de barcos capturados en la oscuridad, de españoles que corren hacia las fortalezas mientras los ingleses cargan barriles y cajas, de mapas robados, de pilotos forzados a guiar, de rescates pagados con plata que brilla incluso bajo la luz sucia de una lámpara de aceite, y cada historia tiene un efecto. Hace que el siguiente paso parezca posible, hace que lo imposible se vuelva tentador, hace que el Istmo de Panamá deje de ser una barrera y se convierta en una invitación, porque el istmo siempre vuelve selva, barro, mulas, una línea estrecha que separa el Caribe del Pacífico y decide la vida o la muerte de una expedición. En los relatos de los hombres de mar, esa franja de tierra adquiere un peso casi físico. No es solo geografía, es destino comprimido. Es el lugar donde el océano se detiene y la ambición tiene que caminar. Oxenham escucha, aprende, calcula. Y en algún momento, la idea deja de ser rumor y se convierte en plan. Pero antes de que ese plan tome forma, antes de que se recluten hombres y se acumulen armas y se busquen guías, hay que entender de dónde sale su confianza. Sale del Caribe, de esa escuela de golpes rápidos, de esa sensación de que el mundo se puede doblar con audacia, de la experiencia de haber visto a España sangrar en los bordes, y también sale de una ceguera parcial, porque el Caribe, con toda su brutalidad, todavía ofrece salidas, todavía ofrece islas, todavía ofrece rutas de escape. El Pacífico, en cambio, es otra cosa, más grande, más vacío, más difícil de sostener sin bases. Pero esa lección todavía no se ha escrito en la piel de Oxenham. Todavía no. Por ahora, John Oxenham es un hombre que se mueve en la sombra de Drake, aprendiendo el oficio de la oportunidad, un hombre que entiende que el mar no premia al más noble sino al más rápido, que la fortuna no llega a quien espera sino a quien se atreve, y que, en un mundo donde los imperios se alimentan de plata, la plata es el camino más corto hacia el poder, o hacia la horca. En los muelles el viento sigue oliendo a sal y a brea, las velas se remiendan, los toneles se llenan, los cuchillos se afilan, y en algún lugar, entre el rumor de las olas y el crujido de la madera, la bisagra del mundo, ese istmo de selva y barro, empieza a cerrarse sobre su destino, todavía sin que él lo sepa del todo, todavía como una idea que promete riqueza y que, en silencio,
ya está cobrando su precio. El istmo no es una línea en un mapa, es un cuerpo. Un cuerpo caliente, húmedo, lleno de insectos que zumban como si fueran parte del aire, y de raíces que se enroscan en los tobillos, con la misma paciencia con la que un imperio enrosca sus rutas. Allí, entre el Caribe y el Mar del Sur, la tierra no se deja atravesar. Se negocia, se paga con sudor, con fiebre, con silencio. En los puertos del Caribe, donde la madera de los muelles está negra de sal y de pisadas, la idea del Pacífico circula como circula el ron, en vasos sucios, en frases cortadas, en promesas que suenan mejor de noche. Allá no te esperan, allá navegan cargados. Allá la plata va por la costa como si el mundo fuera de ellos. Y cada allá es una provocación, porque España ha construido su seguridad sobre una suposición, que el Mar del Sur está lejos, protegido por selva, por montañas, por la pura incomodidad del camino, que quien quiera llegar tendrá que arrastrar su ambición por el barro. John Oxenham no es el primero en escuchar esa música. Drake ya la ha escuchado, ya la ha tarareado con los dientes apretados. Y, sobre todo, ya ha demostrado que el istmo se puede cruzar, que no es un muro sino una bisagra que chirría, que se resiste, pero que gira si empujas con suficiente fuerza y con suficientes hombres. Oxenham, que viene de la escuela del golpe rápido, entiende el atractivo inmediato. El Caribe se está volviendo un lugar donde la presa aprende, donde los puertos se fortifican, donde los convoyes se agrupan, donde el rumor de un velamen inglés basta para que se cierren puertas y se enciendan mechas. El Pacífico, en cambio, es el otro lado del espejo, un escenario donde la costumbre todavía no incluye al inglés, donde el miedo aún no tiene su nombre. Pero el Pacífico no es solo un océano, es un problema de logística. Y la logística, para un corsario sin estado detrás, es una palabra que se pronuncia con la boca seca. Para cruzar el istmo no basta con valentía. Hace falta comida que no se pudra en 2 días. Hace falta pólvora que no se humedezca hasta volverse barro negro inútil. Hace falta hierro, clavos, herramientas, cuchillos, hachas. Hace falta cuerda, hace falta lona. Hace falta algo tan simple y tan decisivo como agujas e hilo para remendar velas y ropa, porque la ropa se deshace en la selva como si la selva la masticara. Y hace falta gente que sepa, gente que conozca senderos que no están en ningún mapa europeo. Ahí aparece el primer gran secreto del istmo. No lo cruzan los capitanes, lo cruzan los guías, los cargadores, los hombres que han vivido allí, que saben dónde el suelo se vuelve pantano, dónde el río crece de golpe, dónde una colina te regala una brisa o te roba el aliento. Los cimarrones, sobre todo, son memoria viva del terreno. Comunidades de esclavos fugitivos que han hecho de la selva su fortaleza y su refugio, y que conocen el istmo como se conoce una cicatriz. Por dentro, los ingleses, cuando logran alianzas con ellos, no solo compran brazos, compran ojos, compran oídos, compran una red de noticias que corre por senderos invisibles. Y esa red es lo que permite que un plan como el de Oxenham deje de ser fantasía, porque el plan existe. En algún momento de mediados de la década de 1570, Oxenham decide que no quiere ser solo un nombre en la sombra de Drake. Quiere su propio golpe, su propia fortuna, su propia historia contada en tabernas. Y el golpe, para que valga la pena, tiene que ser grande. No un mercante aislado en el Caribe, no un puerto saqueado a medias, algo que haga ruido en Sevilla, algo que obligue a los gobernadores españoles a escribir cartas largas, desesperadas, llenas de tinta y de miedo. El istmo vuelve a aparecer como refrán, como martillo, selva, barro, mulas, una línea estrecha que separa 2 mundos. La preparación de una expedición así no se parece a la preparación de un simple viaje de corso. Aquí no se trata solo de zarpar con velas y cañones. Se trata de dividir la empresa en 2 actos que no se pueden separar. Llegar al Caribe con un barco que pueda sostenerte y luego abandonar ese barco, o dejarlo escondido, o dejarlo con una guardia mínima, para convertirte en una columna terrestre, un corsario que se vuelve, por unas semanas, un soldado de infantería en la peor infantería posible, la que marcha en humedad constante. Los hombres que se reclutan para esto no son ingenuos, saben lo que significa, saben que el botín, si llega, será pesado, y que lo pesado mata, porque lo pesado te obliga a ir más lento, y lo lento en territorio enemigo es una sentencia. Aún así, se alistan. Se alistan porque la promesa del Mar del Sur tiene un brillo distinto. Se alistan porque el rumor dice que por la costa del Perú y de Panamá navegan barcos con plata, con oro, con mercancías finas, con vino, con hierro, con telas. Se alistan porque creen que la sorpresa será total. Y porque, en el mundo del corsario, la sorpresa es una forma de superioridad.
Oxenham necesita también algo que no se compra con dinero. Un piloto o alguien que entienda las aguas del Pacífico. El Caribe tiene sus corrientes, sus arrecifes, sus vientos. El Pacífico tiene otros ritmos, otras mareas, otra escala y sobre todo otra sensación de vacío. En el Caribe siempre hay una isla cerca, una costa, un refugio posible. En el Mar del Sur, la costa puede ser una línea interminable de acantilados y playas sin puertos, y el siguiente asentamiento puede estar a días de navegación. Si te quedas sin agua, no hay milagro. Si se rompe un mástil, no hay astillero amigo. Si te persiguen, no hay dónde esconderse salvo en ensenadas que no conoces. Por eso el plan incluye una pieza clave: construir o capturar una embarcación en el propio Pacífico. No llevarla desde Inglaterra, no arrastrarla por el istmo como si fuera un animal muerto. Construirla allí, con madera local, con clavos y herramientas llevadas a cuestas, con manos que quizá nunca han hecho un barco desde cero pero que saben obedecer órdenes y repetir gestos. Un barco pequeño, rápido, suficiente para moverse por la costa y atacar donde duele. La idea es audaz. Y también es una confesión. Oxenham sabe que no puede sostener una presencia inglesa en el Pacífico. No tiene puertos, no tiene depósitos, no tiene refuerzos, tiene una ventana, una sola. Y esa ventana se mide en semanas, quizá en pocos meses, antes de que la noticia corra y el sistema español reaccione. La noticia siempre corre. En el mundo hispánico del siglo XVI, la información viaja por rutas que parecen lentas, pero que son persistentes. Un mensajero a caballo, un barco pequeño que lleva avisos, un cura que escribe, un mercader que escucha, un funcionario que teme, por supuesto, y, sobre todo, una red local que no necesita mapas europeos. Indígenas aliados, milicias, vecinos armados, esclavos que oyen conversaciones en patios y cocinas. El imperio español no es solo galeones, es gente, y la gente habla. Oxenham cruza el istmo con esa tensión en la nuca. Cada día que pasa, la posibilidad de ser detectado crece. Cada fogata puede ser vista, cada disparo puede ser oído. Cada hombre enfermo que se queda atrás puede convertirse en delator si lo capturan. Y la selva no ayuda. La selva te obliga a hacer ruido, a romper ramas, a resbalar, a maldecir, a dejar huellas en el barro que no se borran con facilidad. El barro, siempre el barro. Barro que se pega a las botas hasta hacerlas pesadas como piedras. Barro que se mete entre los dedos y abre heridas. Barro que convierte una pendiente en una trampa. Y encima, la lluvia. No una lluvia limpia, sino una lluvia que cae como si el cielo estuviera demasiado cerca, como si el aire no pudiera sostener tanta agua y la soltara de golpe. La pólvora se protege como se protege un corazón, envuelta, sellada, vigilada, porque una chispa húmeda es una chispa muerta. Las mulas, cuando las hay, son bendición y problema. Bendición porque cargan, problema porque se asustan, se caen, se rompen una pata, se hunden en un lodazal, y cuando una mula cae, no cae solo un animal. Cae tu comida, tu pólvora, tus herramientas. Cae tu plan. En algún punto del cruce, el istmo deja de ser geografía y se vuelve moral. Los hombres empiezan a medir al capitán no por su valentía, sino por su capacidad de mantenerlos vivos. Un capitán puede ser audaz en el mar y perder a su gente en tierra por no saber racionar, por no saber cuándo detenerse, por no saber escuchar a los guías. Oxenham, pragmático, entiende que aquí el mando se ejerce con disciplina seca, con órdenes cortas, con castigos si hace falta, con promesas de botín repetidas como oración, y al fin el Mar del Sur aparece. No como un descubrimiento romántico, sino como un alivio físico. El aire cambia, la brisa trae sal distinta, el horizonte se abre. Después de días de verde cerrado, de humedad que no deja respirar, ver agua abierta es como ver una salida. Pero esa salida es engañosa, porque el Pacífico no es escape, es escenario de caza. Y en la caza, el cazador también puede ser presa. Oxenham y los suyos se ponen a trabajar. Construir una embarcación en costa enemiga es una operación que exige rapidez y silencio. Dos cosas que rara vez van juntas. Hay que talar madera sin que el sonido viaje demasiado. Hay que calafatear con brea o con lo que se consiga. Hay que improvisar. Hay que convertir herramientas de campaña en herramientas de astillero. Y mientras tanto, vigilar, porque cualquier pescador, cualquier viajero, cualquier patrulla local que vea actividad extraña puede encender la alarma. La costa del Pacífico español no está vacía. Hay puertos, hay caletas, hay rutas de cabotaje, barcos que van de un punto a otro llevando mercancías, noticias, plata. Y esos barcos, acostumbrados a un mar que creen controlado, no siempre navegan con la paranoia del Caribe. Ese es el hueco que Oxenham quiere explotar. Cuando por fin la embarcación está lista, pequeña, manejable, suficiente,
El corsario inglés se convierte en una anomalía histórica, un inglés operando en el Mar del Sur antes de que eso sea una costumbre. Antes de que Inglaterra tenga mapas decentes de esas aguas, antes de que exista una infraestructura de apoyo, es una incursión, no una campaña. Un golpe de mano extendido. Y el primer golpe importante llega como llegan los golpes en el mar. De repente, con el viento a favor y el corazón acelerado, un barco español aparece como presa. Puede ser un navío de cabotaje, puede ser un transporte con carga valiosa. Las fuentes hablan de un premio significativo, de riqueza que no es solo simbólica. Plata, mercancías, algo que justifica el riesgo. El abordaje en el Pacífico tiene un sabor distinto. No es solo botín, es confirmación. Confirmación de que el plan no era locura. Confirmación de que España, por un instante, ha sido sorprendida en su propio espejo. La plata, cuando se ve, no parece épica. Son barras pesadas, frías, que no brillan como el oro, pero que tienen un peso que se siente en los brazos y en la espalda. La plata no es un tesoro de cuento. Es metal industrial, metal de contabilidad, metal de guerra, y precisamente por eso es tan peligrosa, porque no puedes esconderla fácilmente, porque te obliga a decidir cuánto cargar, cuánto dejar, cuánto enterrar, cuánto repartir. Ahí aparece la impaciencia de Oxenham, esa fe en que el atrevimiento puede sustituir a la infraestructura. El botín grande es una droga. Te hace creer que ya ganaste. Te hace olvidar que todavía tienes que salir. Y salir del Pacífico no es como salir del Caribe. No hay una isla neutral donde vender la carga. No hay un puerto amigo donde reparar. No hay un gobernador dispuesto a mirar hacia otro lado. Hay solo el istmo. Otra vez el istmo. La bisagra que ahora tiene que girar en sentido contrario, con el peso del botín encima. Oxenham intenta sostenerse el tiempo suficiente para que el golpe valga la pena. Quizás sueña con repetir, con capturar otro barco, con hacer del Mar del Sur una fuente continua, pero el Pacífico castiga esa fantasía con su escala. Las distancias son largas, los vientos no siempre ayudan. La costa no siempre ofrece agua dulce, y cada día que pasa es un día en que la noticia puede llegar a Panamá, a nombre de Dios, a las autoridades que entienden de inmediato, lo que significa no es un ataque más en el Caribe. Es una profanación estratégica. La reacción española al principio es incredulidad mezclada con furia. ¿Ingleses en el Mar del Sur? ¿Cómo? La respuesta está en el istmo. Y por eso el istmo se convierte en el centro de la persecución incluso antes de que la persecución sea visible. Porque si han entrado por allí tienen que salir. Y si no salen, se quedan atrapados en un océano que no les pertenece, sin bases, sin aliados seguros, con una costa hostil. Oxenham, mientras tanto, vive el otro lado de la sorpresa. La sorpresa de descubrir que el enemigo no necesita una gran flota para empezar a cerrarte el camino. Le basta con activar redes locales, con movilizar milicias, con poner vigilancia en pasos, con interrogar a guías, con ofrecer recompensas, con prometer perdón a quien delate, con usar el miedo religioso. El inglés no es solo ladrón, es hereje. Y el hereje, en el lenguaje del imperio, no merece trato de enemigo honorable. Merece escarmiento. En el campamento inglés, si se le puede llamar campamento a un conjunto de hombres mojados, con ropa pegada al cuerpo, con mosquitos en la cara, la tensión se vuelve cotidiana. La pólvora se cuenta, la comida se raciona, el agua se busca con ansiedad. Los hombres miran al capitán esperando una salida que no sea suicida. Y el capitán mira el mapa mental del istmo, ese mapa hecho de relatos y de memoria prestada, y entiende que la bisagra puede cerrarse. Porque el istmo no es solo selva, es gente, pueblos, caminos, puestos, ojos. Y cuanto más grande es el botín, más grande es la huella. No solo huella física en el barro, sino huella social. Alguien vio, alguien oyó, alguien sospechó. Un barco capturado deja supervivientes o deja ausencia. Y la ausencia también habla. Un puerto que esperaba un cargamento y no lo recibe pregunta. Un funcionario que no puede explicar una pérdida escribe. Y la tinta, en el Imperio Español, es una forma de pólvora. Oxenham intenta moverse como fantasma, pero el fantasma lleva plata en la espalda. Y la plata hace ruido, ruido de metal chocando, ruido de hombres que se quejan por el peso, ruido de decisiones difíciles. Abandonar parte del botín para ganar velocidad o conservarlo y arriesgarse a ser alcanzado. En el mundo del corsario, esa decisión define reputaciones. Un capitán que tira plata puede salvar vidas, pero puede perder autoridad. Un capitán que insiste en cargarlo todo puede ganar riqueza. Si vive. La costa del Pacífico, además, no ofrece el tipo de escondites que el Caribe regala. En el Caribe una isla puede tragarte. En el Pacífico la costa es más expuesta.
y los asentamientos españoles, aunque dispersos, están conectados por la necesidad de comercio, necesidad de noticias, necesidad de defensa. Y esa necesidad crea coordinación. Oxenham, en su audacia, ha logrado lo que quería: entrar, golpear, capturar un premio que hace temblar. Pero el precio de ese éxito es inmediato. Ahora es visible. Ahora no es un rumor de taberna, es un hecho administrativo. Un inglés en el Mar del Sur es un expediente que sube por la cadena de mando hasta llegar a oídos que no toleran el precedente. Y el precedente es lo que más asusta a España. No Oxenham como individuo, Oxenham como puerta abierta. Porque si un grupo pequeño, sin bases, sin apoyo estatal directo, puede cruzar el istmo y capturar plata en el Pacífico, entonces otros pueden intentarlo. Entonces el Mar del Sur deja de ser un lago español. Entonces la bisagra del mundo se convierte en una herida. Por eso, mientras Oxenham calcula su salida, el mundo alrededor empieza a cerrarse. No con un gran choque naval todavía, sino con algo más eficaz: vigilancia, rastreos, interrogatorios, patrullas pequeñas que conocen el terreno, mensajeros que van y vienen. Y, sobre todo, la certeza de que el inglés tiene que volver al istmo, a esa franja de barro donde cualquier paso puede ser observado. El istmo vuelve como un latido. Selva, barro, mulas. La línea estrecha que separa el Caribe del Pacífico y decide la vida o la muerte de la expedición. Oxenham, que ha vivido del golpe rápido, descubre que en el Pacífico el golpe rápido no basta, porque el golpe no termina cuando tomas la presa. Termina cuando conviertes el botín en seguridad. Y en el Mar del Sur, sin puertos propios, sin mercados amigos, sin refugios, el botín es casi una carga maldita. Te da poder y te quita movilidad. Los hombres empiezan a enfermar. No hace falta una epidemia para debilitar una partida. Basta con la suma de pequeñas miserias: pies podridos por humedad, cortes infectados, diarreas que deshidratan, fiebre que te deja sin fuerza para cargar. La selva no mata de golpe, desgasta. Y el desgaste es el mejor aliado de quien persigue. En algún momento la expedición se ve obligada a tomar decisiones que revelan su fragilidad: esconder parte del botín, enterrarlo, dejarlo en un lugar marcado solo por la memoria de unos pocos. La idea de volver por él es tentadora, casi inevitable. Nadie quiere aceptar que ha cargado plata por selva para luego abandonarla. Pero esa tentación también es una trampa, porque obliga a imaginar un futuro que quizá no existe. Oxenham sigue adelante, empujado por la misma mezcla que lo trajo hasta aquí: cálculo e impaciencia. Cálculo para entender que debe moverse, impaciencia para creer que todavía puede controlar el ritmo, que todavía puede ser fantasma. Y sin embargo, el Mar del Sur ya ha hecho su trabajo. Ha convertido a un corsario en un objetivo estratégico, ha transformado una aventura en un asunto de Estado. Ha puesto a Oxenham en una ruta donde cada paso deja marca, donde cada decisión tiene eco, donde el istmo, esa bisagra del mundo, ya no es solo puerta de entrada, sino cuello de botella. La selva espera el regreso como espera siempre, indiferente. El barro no recuerda nombres, pero guarda huellas. Las mulas, si las hay, volverán a resbalar. Los hombres volverán a maldecir. Y del otro lado, en el Caribe, el mar seguirá oliendo a brea y a sal, como si nada hubiera pasado. Pero algo ya pasó. Un inglés navegó en el Pacífico, capturó un premio y con ese acto, sin saberlo del todo, encendió una alarma que no se apaga con facilidad. Porque los imperios pueden tolerar pérdidas. Lo que no toleran es la idea de que su mar, su ruta, su plata, ya no estén a salvo detrás de una franja de selva. Oxenham ha girado la bisagra. Ahora tiene que sobrevivir al chirrido. El chirrido se oye tarde. Al principio es solo una sensación, una presión en la nuca, como cuando el viento cambia sin avisar y el mar, que hace un minuto era aliado, se vuelve un animal que te empuja hacia donde no quieres. Oxenham lo nota en detalles mínimos. Un silencio raro en una caleta donde antes había canoas, una fogata apagada demasiado rápido, en la costa, un perro que ladra en un poblado y no se calla, como si oliera algo que los hombres no ven. Y luego lo nota en lo que de verdad importa en el oficio, en la información, porque el corsario vive de noticias, de saber antes, de llegar antes, de golpear antes. Y en el Mar del Sur, por primera vez desde que empezó esta apuesta, Oxenham empieza a llegar después. La captura del premio, ese golpe que debía ser el argumento final de su audacia, no queda encerrada en el agua, se derrama por tierra. Un barco que no llega a su destino es un hueco en una contabilidad, un hueco que alguien tiene que explicar. En el mundo español del Pacífico, donde la plata no es solo riqueza sino nervio del imperio,
Un hueco así no se tapa con un encogimiento de hombros. Se escribe, se pregunta, se busca. Y la búsqueda no empieza con galeones majestuosos, sino con lo que España tiene de más eficaz en América: la capilaridad. Alcaldes, corregidores, oficiales de puerto, curas que oyen confesiones y rumores, mercaderes que cuentan sacos y barriles, arrieros, que saben quién pasó por el camino y con cuántas mulas. La defensa del Mar del Sur no es una muralla, es una red. Y una red, cuando se tensa, atrapa. En Panamá, en nombre de Dios. En los puntos donde el istmo se vuelve costumbre diaria. Mulas cargadas, sudor, barro, cajas marcadas. La palabra inglés tiene un efecto químico, cambia el aire. No es solo enemigo, es intruso. Es señal de que algo que se creía imposible ya ocurrió. Y si ya ocurrió una vez, puede ocurrir otra. Eso es lo que enciende la urgencia. Los españoles no necesitan adivinar el camino de Oxenham. Lo conocen, lo han usado durante décadas. Ellos mismos han hecho del istmo esa bisagra que chirría. Por allí sube la plata del Perú hacia el Caribe. Por allí bajan mercancías, europeas hacia el Pacífico. Hay rutas principales y hay rutas secundarias. Hay pasos de río, hay puntos donde se descansa, hay lugares donde se compra comida, donde se cambia una mula coja por otra. Y hay gente que vive de eso. Gente que cuando huele peligro habla. Oxenham, en cambio, está en el lado equivocado de la infraestructura. Tiene un barco improvisado, una partida cansada, botín pesado y una costa que no le pertenece. No tiene un puerto donde esconderse con tranquilidad. No tiene un taller donde reparar sin prisa. No tiene un mercado donde convertir plata en víveres sin levantar sospechas. Cada transacción es un riesgo. Cada contacto una posible delación. Y aún así, insiste. Porque el corsario, cuando ha probado el metal en la mano, cuando ha sentido el peso de la plata como una promesa física, se vuelve más vulnerable a su propia imaginación. Empieza a pensar en el regreso como en una línea recta. Cruzar el istmo, embarcar en el Caribe, desaparecer, como si el mundo no reaccionara, como si el imperio fuera lento por naturaleza, como si la selva fuera el único obstáculo. Pero el obstáculo ya no es solo la selva, es el tiempo. Y el tiempo en esta historia corre a favor de España. La contraofensiva se organiza con una lógica que a los ingleses les cuesta entender, porque no es la lógica del duelo naval ni del asalto espectacular, es la lógica del cerco. Se cierran pasos, se vigilan ríos, se arman partidas de búsqueda que no buscan una batalla gloriosa, sino rastros, huellas en el barro, restos de fogatas, árboles recién cortados, un indígena que vio hombres blancos con barba y arcabuces, un cimarrón que de pronto desapareció de su zona habitual. Se interroga, se amenaza, se promete perdón, se promete dinero, se promete castigo. Y el componente religioso, que en Europa ya es pólvora, en América se vuelve gasolina. El inglés no es solo ladrón de plata del rey, es hereje. Y la palabra hereje permite cosas que la palabra enemigo no siempre permite. Permite endurecer el trato, permite convertir la persecución en cruzada, permite justificar ante Lima, ante el virrey, ante la audiencia, que esto no es un incidente menor, sino una contaminación que hay que extirpar. Oxenham lo siente en la manera en que la gente local se vuelve más esquiva. Donde antes un pescador podía vender agua o fruta por unas cuentas, o por un cuchillo, ahora mira al suelo, se persigna, se aleja. Donde antes un guía podía negociar, ahora duda. Porque el guía no solo arriesga su vida, arriesga su comunidad. Y España, cuando se enfurece, sabe castigar comunidades enteras. La partida inglesa empieza a desgastarse por dentro. No hace falta una gran derrota para que una expedición se vuelva frágil. Basta con el goteo. Un hombre con fiebre que no puede cargar, otro con el pie hinchado, la piel abierta por la humedad constante, la ropa que se pudre en el cuerpo, la pólvora que hay que secar una y otra vez como si fuera pan mojado, el hierro que se oxida, la sal que se mete en las heridas, y el hambre, que no llega como un golpe, sino como una irritación permanente que vuelve a los hombres más torpes, más violentos, más propensos a discutir por cualquier cosa. El botín, además, no es un saco de monedas que se reparte y ya. Es volumen, es peso, es logística. Es el enemigo invisible que te obliga a moverte más lento. Y moverte más lento en el istmo es como caminar con una campana colgada al cuello. Oxenham intenta resolverlo como lo resolvería un hombre de mar. Con decisiones prácticas, frías, se esconde parte de la plata. Se entierra. Se marca el lugar con señales que solo unos pocos entienden. Un árbol con un corte particular, una piedra colocada de cierta manera y un punto donde el río hace una curva. La idea de volver por ella es casi inevitable.
Es una promesa que se hacen a sí mismos para soportar la pérdida. Volveremos. Cuando pase el peligro, cuando tengamos barco, cuando el ruido se apague, pero el ruido no se apaga, crece. En el lado español, la alarma del Pacífico se convierte en cartas, cartas que cruzan distancias enormes con una urgencia que parece contradictoria en un mundo sin telégrafo. Y sin embargo llegan a Panamá, llegan a los oficiales que pueden movilizar hombres, llegan a los puertos donde se arman pequeñas embarcaciones para patrullar la costa, llegan a Lima, donde el virreinato entiende que el Mar del Sur es su arteria. Y cuando una arteria se toca, el cuerpo entero reacciona. Se organizan patrullas por mar y por tierra. Por mar, para vigilar caletas, para interceptar cualquier embarcación sospechosa, para impedir que los ingleses se muevan con libertad. Por tierra, para cerrar el istmo, para vigilar los pasos que conectan con el Caribe, para impedir que la partida se disuelva y escape en pequeños grupos. Y aquí aparece una de las grandes ventajas españolas. El terreno humano. Los españoles no son mayoría en la selva, pero tienen aliados, tienen subordinados, tienen gente que depende de ellos, y tienen algo que el corsario no puede fabricar: legitimidad local, aunque sea impuesta. Oxenham, mientras tanto, se enfrenta al dilema que define su caída. Si se queda en el Pacífico, se muere de aislamiento. Si intenta cruzar el istmo con el botín, se expone al cerco. Si divide la partida, pierde fuerza y se vuelve vulnerable a capturas parciales, a delaciones, a que el secreto del escondite de la plata se convierta en moneda de cambio. Y si intenta un golpe más para compensar lo enterrado, solo alarga el tiempo y le da a España lo que necesita: días. La bisagra del mundo vuelve a imponerse. Selva, barro, mulas. Esa línea estrecha que decide la vida o la muerte. El regreso hacia el istmo no es una marcha heroica, es una retirada. Y la retirada, en territorio enemigo, tiene un sonido particular. El sonido de hombres que ya no cantan, que ya no hacen bromas, que caminan mirando el suelo para no caer, que se detienen a escuchar cualquier crujido como si fuera un disparo. La selva, que antes era obstáculo, ahora es también escondite, pero un escondite que te devora, porque esconderse significa quedarse quieto, y quedarse quieto significa gastar comida sin avanzar, significa enfermar más, significa perder iniciativa. Los españoles, en cambio, pueden permitirse el lujo de esperar, pueden rotar hombres, pueden traer refuerzos, pueden usar poblados como puntos de apoyo, pueden alimentar a sus partidas con la economía local, con requisiciones, con compras forzadas. El corsario no. El corsario vive de lo que carga y de lo que roba. Y robar en el istmo, cuando la alarma está encendida, es como robar en una casa donde todos están despiertos. Empiezan las delaciones, no siempre por traición consciente, a veces por miedo. Un indígena capturado que, bajo amenaza, señala un sendero. Un cimarrón que, presionado por la posibilidad de represalias contra los suyos, decide salvar lo salvable. Un prisionero español tomado en el Pacífico que logra escapar y describe lo que vio. ¿Cuántos eran? ¿Qué armas llevaban? ¿Qué rumbo tomaron? La información que al principio era ventaja inglesa se vuelve ventaja española. Y entonces ocurre lo que en estas expediciones suele ocurrir cuando el cerco se cierra. El grupo se fragmenta, no necesariamente por una orden formal, sino por la realidad. Unos se adelantan buscando un paso, otros se quedan atrás cuidando a los enfermos, otros se separan para buscar comida. Cada separación es una grieta, y cada grieta es una oportunidad para el perseguidor. Los españoles no necesitan encontrar a todos a la vez. Les basta con capturar a uno. Uno que hable, uno que, por salvar el cuello, diga dónde está el resto. Uno que confirme que el capitán es Oxenham, que no es un rumor, que no es un fantasma. Y cuando capturan a uno, el cerco se vuelve más estrecho, más preciso, más seguro. La persecución en el istmo no se parece a una batalla europea. No hay líneas de picas, no hay caballería cargando en campo abierto. Hay emboscadas, hay disparos aislados, hay gritos que se pierden en la humedad. Hay perros, hay rastreadores, hay hombres que caminan descalzos para no hacer ruido. Hay barro que traga botas y también traga cadáveres. Oxenham intenta mantener disciplina, intenta imponer silencio, intenta racionar pólvora. Pero la pólvora, en la selva, es un lujo frágil. Se humedece, se apelmaza. Un arcabuz que falla en el momento equivocado no es un inconveniente, es una sentencia, y el enemigo lo sabe. Por eso presiona, por eso no se precipita en un choque frontal si no hace falta. Por eso busca el desgaste. En algún punto, la partida inglesa queda sin salida segura. El Caribe, que debía ser escape, se convierte en espejismo. Los pasos están vigilados. Los caminos conocidos están calientes. Los guías dudan. Los aliados se esconden. Y el botín, que debía comprar libertad, ahora compra lentitud. La captura no llega como un gran final cinematográfico.
Llega como llegan muchas capturas en la historia real, por acumulación de errores, por cansancio, por mala suerte que en realidad es estadística, un campamento descubierto por humo, un hombre que se separa y es tomado, un rastro en el barro que no se borra, una canoa vista en un río, una patrulla que aparece donde no debía, y de pronto, el inglés que se creía invisible se encuentra rodeado por hombres que conocen el terreno y que tienen una orden clara: traerlo vivo si se puede, porque vivo vale más. Oxenham es un prisionero valioso por varias razones. Primero, por lo obvio, es un inglés en el Mar del Sur, un precedente peligroso. Segundo, porque su captura permite reconstruir la ruta, entender cómo entró, quién lo ayudó, qué contactos tuvo. Tercero, porque su cuerpo, en manos españolas, puede convertirse en mensaje, y el imperio, cuando se siente amenazado, ama los mensajes. Lo atan, lo interrogan, lo mueven. Y aquí la geografía vuelve a ser protagonista, pero ahora desde el lado español. Trasladar un prisionero desde el área del Darién o Panamá hacia el sur, hacia el Virreinato del Perú, no es un simple traslado. Es una operación administrativa y logística que muestra la escala del poder imperial. Hay que decidir rutas, hay que asignar guardias, hay que evitar rescates, hay que mantenerlo vivo, hay que llevar papeles, testimonios, inventarios del botín recuperado o perdido, hay que convertir una captura en expediente. Oxenham, acostumbrado a ser el que toma prisioneros, ahora es el que escucha pasos detrás, el que duerme con cadenas, el que come lo que le dan, el que mira el mar desde cubierta, si lo embarcan, sin poder decidir rumbo. Y en esa inversión hay algo cruelmente pedagógico. El corsario que vivía de la movilidad se convierte en carga. En Panamá, las autoridades locales entienden que no pueden tratarlo como a un simple ladrón. El caso sube, porque el Pacífico es jurisdicción sensible, porque el Perú es el corazón de la plata, porque Lima es el centro donde se decide cómo se castiga un precedente, y porque además, en 1580 el clima político y religioso no invita a la indulgencia. La monarquía hispánica está en una fase de endurecimiento, de vigilancia, de obsesión por la ortodoxia. El inglés protestante encaja demasiado bien en la figura del enemigo total. El traslado hacia Lima es también un desfile involuntario, no necesariamente público en cada tramo, pero sí visible para quienes saben mirar. Un inglés encadenado no es un espectáculo cotidiano en el Pacífico español. Corre la voz. En los caminos, en los patios, en las posadas, en los puertos. Lo agarraron. Era verdad. Había ingleses en el Mar del Sur, y cada repetición de esa frase refuerza el mensaje que España quiere instalar. Se puede entrar, sí, pero no se sale. Los hombres de Oxenham, los que sobreviven, corren suertes diversas. Algunos mueren en la persecución. Otros son capturados y usados como fuente de información, otros quizá intentan desaparecer en la selva, mezclarse, volverse nadie, pero el capitán es el centro, el nombre, el símbolo, el que debe llegar a Lima para que el castigo tenga peso. Y Lima, en 1580, no es solo una ciudad, es una declaración de orden, calles trazadas con intención, plazas donde el poder se muestra, iglesias donde la fe se administra, oficinas donde se escriben decisiones que afectan océanos. Es el lugar donde el Mar del Sur se convierte en política, donde la plata se convierte en leyes, donde un corsario inglés puede ser transformado en advertencia. Oxenham entra en ese mundo como un cuerpo extraño, un hombre de mar, curtido por sal y violencia, metido de pronto en el engranaje de un virreinato que sabe hacer dos cosas con precisión: registrar y castigar. Lo registran, lo interrogan, lo clasifican, no solo como enemigo, sino como hereje. Y esa palabra otra vez cambia todo, porque permite que el castigo no sea solo por robo o por guerra irregular, sino por ofensa a Dios y al rey, unidos en una misma fórmula. La caída de Oxenham, vista desde lejos, podría parecer un simple «lo atraparon», pero cuando se mira de cerca, se ve la inevitabilidad construida día a día, la logística imposible de sostener en el Pacífico sin bases, la dependencia de guías y alianzas frágiles, la necesidad de cruzar una bisagra estrecha cargando metal, la red española de información y milicias locales, y el tiempo, ese enemigo silencioso, que convirtió un golpe audaz en una persecución metódica. El istmo al final no fue solo el camino de entrada, fue la trampa, selva, barro, mulas. Una línea estrecha que separa dos océanos y que, cuando el imperio decide cerrarla, se vuelve un cuello de botella donde la audacia se asfixia. Oxenham, encadenado rumbo a Lima, ya no es el hombre que giró la bisagra con fuerza, es el hombre al que la bisagra le atrapó los dedos. Y el imperio, que al principio dudó, ahora sabe exactamente qué hacer con él. Convertirlo en ejemplo. Hacer que su historia viaje más rápido que cualquier barco inglés.
hacer que el Mar del Sur vuelva a aparecer por un tiempo, un lago cerrado. Lima lo recibe con ese cielo que no termina de decidirse nunca. Una bóveda gris, baja, como si el aire estuviera hecho de ceniza húmeda. No es la tormenta tropical del Istmo ni el sol brutal del Caribe. Es otra cosa, una luz sin sombras, una claridad apagada que vuelve a los hombres más pálidos y a las paredes más severas. La ciudad huele a adobe mojado, a estiércol de caballo, a leña, a cocina de patio, y también huele a papel, a tinta, a expediente. Porque aquí, en la capital del virreinato, el poder no solo se impone con arcabuces, se impone con firmas, con sellos, con testigos, con actas, con una maquinaria que convierte un cuerpo capturado en un caso, y un caso en doctrina. John Oxenham entra como entran los que ya no mandan, escoltado, observado, medido. No es un prisionero cualquiera, no es un marinero borracho que se peleó en una taberna del puerto, es un inglés que se atrevió a tocar el Mar del Sur, y esa frase, inglés en el Mar del Sur, en Lima suena como una blasfemia geográfica, como si alguien hubiera escrito una palabra prohibida en el margen de un mapa. La ciudad, fundada apenas unas décadas antes, ya se comporta como capital antigua, plaza mayor con su rectángulo de autoridad, balcones desde donde se mira sin ser mirado, conventos que son fortalezas de silencio, y una catedral que crece como crece el imperio, por capas, por añadidos, por insistencia. En las calles, el ruido de ruedas, el golpe de cascos, el pregón de vendedores, y por debajo, una tensión que no siempre se ve, pero se siente. La plata del Perú no es un producto, es un sistema nervioso. Cuando alguien lo pincha, duele en todas partes. Oxenham, hombre de mar, debe notar enseguida lo que significa estar lejos del mar. En el barco, incluso preso, el horizonte te promete algo. Distancia, fuga, accidente, tormenta, oportunidad. En una ciudad como Lima, el horizonte es pared, es esquina, es guardia, es puerta que se cierra. Lo llevan a una cárcel que no necesita ser espectacular para ser eficaz. Piedra, barrotes, humedad, el sonido de cadenas no es metáfora, es música de fondo. Y empieza lo que para un corsario puede ser más insoportable que el hambre, la espera. La espera de que otros decidan, la espera de que el enemigo escriba tu historia por ti. En el mundo español, y más aún en el mundo virreinal, el castigo ejemplar no se improvisa. Se prepara, se justifica, se encuadra, se hace que parezca inevitable no por capricho, sino por ley. Y la ley, en 1580, no es un conjunto neutral de normas. Es una extensión del trono y del altar. El expediente de Oxenham no es solo un listado de robos, es una radiografía del miedo. ¿Cómo entró? ¿Quién lo ayudó? ¿Qué rutas usó? ¿Qué indígenas lo guiaron? ¿Qué cimarrones lo alimentaron? ¿Qué españoles? Porque siempre existe esa sospecha. Le vendieron pólvora, le dieron noticias, le abrieron una puerta. Cada respuesta no es solo información, es una cuerda que puede apretar el cuello de otros. Y aquí aparece la otra cara de la capilaridad española. No solo sirve para perseguir en la selva, sirve para depurar, para castigar hacia adentro, porque el inglés en el Pacífico no es únicamente una amenaza externa, es una acusación implícita de que alguien, en algún punto, falló. Y cuando un imperio se siente vulnerado, busca culpables con la misma energía con la que busca enemigos. Oxenham es interrogado, una y otra vez, con preguntas que parecen repetirse pero no se repiten. Cambian el orden, cambian el tono, cambian el detalle, buscando la contradicción. ¿Cuántos eran? ¿Qué armas? ¿Qué bandera? ¿Qué capitanes? ¿Qué puertos tocaron? ¿Qué barco capturaron? ¿Qué plata tomaron? ¿Dónde está lo que falta? Porque siempre falta algo. Siempre hay un rumor de un escondite, de un entierro, de un árbol marcado en la selva. Y la selva, para los burócratas de Lima, es un lugar que se puede convertir en inventario si se insiste lo suficiente, pero hay una capa más profunda, más peligrosa, que se pega al caso como brea. La religión. En la Europa de la segunda mitad del siglo XVI, la palabra hereje no es insulto. Es categoría jurídica, política, existencial. Y en América, donde la monarquía se presenta como defensora de la fe, el hereje no es solo un enemigo del rey, es un enemigo del orden del mundo. Oxenham viene de un país que, desde la ruptura con Roma, es visto por la monarquía hispánica como foco de contagio. Y en 1580, el año de su ejecución, el contexto se vuelve todavía más cargado. Felipe II incorpora Portugal y con ello hereda rutas, puertos, responsabilidades oceánicas. El Atlántico y el Pacífico se sienten más conectados que nunca. La idea de que un inglés pueda merodear por el lago español del Mar del Sur no es una anécdota, es una grieta en la pretensión de exclusividad,
Por eso el proceso no puede terminar en un simple pirata capturado. Tiene que ser algo más. Tiene que ser un acto de pedagogía imperial. En Lima, la justicia es teatro, pero teatro serio, sin risas. Hay jueces, escribanos, testigos. Hay declaraciones que se toman con fórmulas fijas, con ese castellano administrativo que parece frío hasta que uno entiende que su frialdad es precisamente su fuerza. Convierte la violencia en rutina. Se enumeran hechos, se citan ordenanzas, se invoca la autoridad del rey y cuando conviene se invoca a Dios. Oxenham, acostumbrado a negociar con la vida ajena, un prisionero por un rescate, un rehén por provisiones, se encuentra en un sistema donde el rescate no es opción. No hay trato posible que no implique delatar, señalar, entregar nombres, y aún entregándolos nada garantiza nada. Porque el objetivo no es solo castigar al hombre, es cerrar la puerta simbólica que él abrió. La ciudad murmura. En los corrales, en los patios, en los mercados, la historia circula deformada y viva. Unos dicen que el inglés venía con cientos, otros que traía mapas secretos, otros que había pactado con demonios de la selva. La imaginación popular hace lo que siempre hace, llena los huecos con monstruos. Y el poder, que no cree en monstruos, aprovecha el rumor como combustible. Cuanto más temible parezca el intruso, más necesario parece el castigo. Los españoles de Lima, funcionarios, mercaderes, clérigos, no son ingenuos. Saben que el Pacífico es grande, que no se puede patrullar como una calle. Saben que la costa tiene caletas, que hay vientos, que hay corrientes, que hay lugares donde un barco pequeño puede esconderse. Pero también saben algo que Oxenham aprendió tarde. El Pacífico sin bases es una trampa para el que llega de afuera. No hay astilleros amigos, no hay puertos seguros, no hay red de abastecimiento, no hay mercado donde comprar sin levantar alarma. El que entra depende de la sorpresa, y la sorpresa una vez gastada no se repone. En el expediente, esa realidad se traduce en otra cosa, en la idea de que el inglés no es un explorador, sino un ladrón. No es un navegante curioso, sino un agresor. Y, sobre todo, no es un enemigo regular, con bandera reconocida y guerra declarada, sino un corsario, una figura que vive en el borde de la legalidad incluso en su propio mundo. Eso facilita el encuadre. Se le puede negar el estatuto de combatiente y tratarlo como criminal. Y si además es hereje, mejor. La suma de etiquetas produce una condena que parece natural. Mientras tanto, en los pasillos del poder virreinal, el caso sirve para algo más práctico. Justificar medidas. Más vigilancia, más patrullas, más gasto. Más control sobre rutas, más presión sobre poblaciones locales, porque cada incursión extranjera es una oportunidad para reforzar el aparato defensivo y, de paso, el aparato fiscal. El miedo es un argumento administrativo excelente. Oxenham, encerrado, escucha quizás el sonido de campanas. Lima es una ciudad de campanas. Marcan horas, misas, funerales, fiestas. Para un hombre que vivió por mareas y vientos, el tiempo aquí se mide por metal que vibra en el aire, y cada vibración es un recordatorio. El tiempo ya no le pertenece. Hay también un elemento de humillación calculada. El corsario, que en el Caribe podía presentarse como brazo de una causa. La causa protestante, la causa inglesa, la causa de la revancha. Contra España, aquí es reducido a un cuerpo, a un nombre en un papel, a un ejemplo. La reducción es parte del castigo, y sin embargo incluso reducido sigue siendo peligroso. No por lo que pueda hacer con las manos atadas, sino por lo que representa, porque si un inglés llegó una vez al Mar del Sur, otros pueden intentarlo. Y la historia, en el siglo XVI, viaja con los marineros como viajan las enfermedades, en relatos, en exageraciones, en mapas dibujados, de memoria, en promesas de plata. Por eso la ejecución no es un trámite escondido. Tiene que verse, tiene que oírse, tiene que quedar en la memoria de quienes miran y de quienes cuentan. El día llega con esa misma luz gris, sin dramatismo meteorológico. No hay necesidad de tormenta para un acto así. La ciudad se organiza como se organiza para una procesión. Gente que se asoma, que se acerca, que busca un lugar. No todos por morbo. Algunos por miedo, otros por obediencia, otros por simple curiosidad. En una sociedad donde el castigo público es parte del orden, mirar también es una forma de participar. Oxenham es llevado al lugar de la ejecución. Ahorcamiento. No decapitación noble, no muerte rápida de soldado en batalla. Ahorcamiento, el castigo del criminal. El cuerpo suspendido como signo, la garganta cerrada como cierre de una historia. En ese trayecto final, si hay palabras, se pierden en el ruido. Si hay rezos, se mezclan con murmullos. Si hay insultos, se confunden con el viento. Lo que queda es la imagen. El inglés, el intruso del Mar del Sur, colgado en Lima. El mensaje es claro incluso para quien no sabe leer. El Pacífico no es un espacio abierto para cualquiera.
Es un espacio vigilado por un imperio que, cuando se siente desafiado, responde con cuerda. La muerte de Oxenham no es solo el final de un hombre, es una pieza en una estrategia. España necesita demostrar que su Mar del Sur no es una fantasía cartográfica, sino una jurisdicción defendible, y la defensa en el siglo XVI no se hace solo con barcos, se hace con miedo administrado. Después el caso no se evapora, se archiva, se cita, se convierte en precedente, en advertencia para otros aventureros, en argumento para reforzar guarniciones, para vigilar el istmo, para controlar a los cimarrones, para presionar a los indígenas, para exigir a los oficiales locales que no se duerman. El istmo vuelve a aparecer como esa bisagra del mundo. Selva, barro y mulas, sí, pero también papeles, órdenes, cadenas de mando, una línea estrecha que separa dos océanos y que, cuando se cierra, no se cierra solo con hombres armados, se cierra con burocracia y terror. Y del lado inglés, aunque la noticia tarde en llegar, llega como llegan las malas noticias en la era de la vela, deformadas por el tiempo, pero intactas en lo esencial. Lo colgaron en Lima. Esa frase tiene un peso específico, porque Lima está lejos, porque Lima es el corazón del Perú, porque si España se tomó la molestia de llevarlo hasta allí y ejecutarlo, es que el asunto era serio, es que el Pacífico no era un patio trasero descuidado, era un órgano vital. La lección es brutal y concreta. La audacia puede abrir una puerta, pero sin infraestructura detrás, sin puertos, sin aliados estables, sin una política que sostenga la aventura, la puerta se convierte en trampa. Oxenham apostó a que el golpe rápido podía sustituir a todo lo demás, a que la sorpresa era un capital infinito, a que el istmo era solo un obstáculo físico, no un cuello de botella político. Y el imperio le respondió con lo que mejor sabe hacer cuando se siente amenazado: convertir el territorio en red, la red en cerco, el cerco en expediente, el expediente en horca. En los años siguientes, el Pacífico seguirá siendo tentación para Inglaterra. Drake mismo, con una escala y una ambición mucho mayores, demostrará que el Mar del Sur puede ser violado de manera espectacular, pero el caso Oxenham queda como una sombra específica. La sombra del que entra sin poder sostenerse, del que confunde incursión con presencia, del que cree que la plata capturada es libertad cuando en realidad es lastre, y el istmo, esa bisagra que chirría, sigue allí, indiferente. Selva que traga huellas, barro que se pega a las botas, mulas que resoplan bajo cajas marcadas, una franja estrecha donde se decide el destino de expediciones enteras. Oxenham lo cruzó buscando fortuna rápida y salida limpia. Terminó siendo llevado, encadenado, al otro extremo del sistema que quiso saquear, y en Lima, bajo un cielo sin sombras, su cuerpo colgado le dijo al mundo lo que España quería que el mundo oyera. El Mar del Sur puede tentar, pero no perdona al que llega sin raíces.